Hoy vamos a desentrañar la historia de WorldCom. Es una de esas historias de ambición, una ambición desmedida, que terminó, bueno, en uno de los fraudes corporativos más gigantescos que se han visto. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa de ese tamaño, siempre bajo la lupa, lograra esconder un engaño de miles y miles de millones de dólares a plena vista? Y no por un mes, sino por años. Pero bueno, para entender cómo se derrumbó todo, primero tenemos que ver cómo llegaron tan alto. Y es que su ascenso fue meteórico, impulsado por un líder que nadie se esperaba y una estrategia, la verdad, súper agresiva. Miren, todo empezó como una empresita regional de larga distancia en Mississippi, pero se transformó a una velocidad increíble. Cuando compraron MCI, que fue una movida de más de 37,000 millones de dólares, ya no era solo una compra más. No, fue un golpe sobre la mesa. De la noche a la mañana, se convirtieron en el segundo jugador más grande de las telecomunicaciones en Estados Unidos. Casi nada. Y en el centro de toda esta locura estaba él, Bernard Evers. Lo curioso es que él no era un gurú de la tecnología para nada. Era un ex-entrenador de básquetbol. Pero tenía una visión, eso sí, clarísima. Las telecomunicaciones iban a ser el futuro, y la única manera de ganar era crecer, crecer y crecer lo más rápido posible. Y vaya si crecieron. Fue una locura. Entre el 95 y el 2000 se comieron más de 60 empresas. Más de 60. Se convirtieron en la niña bonita de Wall Street. Parecían una máquina imparable de hacer dinero, una que simplemente no tenía fin. Pero ya saben cómo son estas historias. Detrás de esa fachada de éxito imparable, la realidad interna era otra cosa. Era mucho más frágil, mucho más caótica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fíjense en el contraste. Por fuera, la estrella de Wall Street, crecimiento sin límites, un liderazgo visionario. Pero por dentro, un verdadero caos. Tenían sistemas que no se hablaban entre sí, los costos estaban por las nubes y para colmo, el mercado ya empezaba a saturarse. Integrar tantas empresas era un desastre y los costos estaban disparando mucho más de lo que admitían públicamente. Y aquí está la clave de todo. Se dieron cuenta de que necesitaban seguir comprando empresas, pero ya no solo para crecer, no, era para esconder que su negocio de verdad, el de siempre, ya no daba para más. Así que cuando el mercado se estancó, la presión por mantener esa imagen de éxito se volvió insostenible. Y esa presión los llevó a cruzar una línea. Tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Si no podemos generar las ganancias, pues las inventamos. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Uno se pregunta, ¿cómo es que una empresa simplemente inventa miles de millones en ganancias? Suena a guión de película, ¿verdad? Pues el método que usaron fue increíblemente simple y a la vez devastador. Todo se basa en cómo manejas dos conceptos contables muy básicos. A ver, es sencillo. Un gasto operativo, como la renta o los salarios, se resta de tus ganancias ahora mismo. ¡Pum! Menos ganancia. Pero una inversión de capital, como comprar un edificio, es un activo. Su costo se reparte a lo largo de muchos años. La diferencia es enorme. Y WorldCom decidió que iban a jugar con esa diferencia. El fraude fue casi elegante en su simplicidad. Miren estos 3 pasos. Primero, agarraron los gastos de todos los días, los costos operativos, y en los libros los anotaron como si fueran inversiones a largo plazo. Segundo, con esa jugada, las ganancias en el papel se inflaron artificialmente. Y tercero, ¡listo! Cumplían o hasta superaban las expectativas de Wall Street. De un plumazo, miles de millones en pérdidas se convertían en ganancias. La ilusión seguía viva. Y por si fuera poco, había un problema personal del CEO, de Bernard Evers. Resulta que él había pedido préstamos gigantescos usando sus propias acciones de WorldCom como garantía. ¿Qué significa eso? Que si el precio de las acciones bajaba, él se iba a la quiebra. La presión por mantener el precio de la acción por las nubes a cualquier costo ya no era solo por la empresa, era algo personal. Pero claro, un castillo de naipes tan grande no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano, alguien iba a tirar del hilo. Y así fue. Alguien dentro de la misma empresa empezó a hacer las preguntas que nadie se atrevía a hacer.
Y esa persona fue Cynthia Cooper. Ella y su pequeño equipo de auditoría interna se convirtieron en los héroes de esta historia. Empezaron a investigar unas cifras que no cuadraban, y lo que al principio parecía una simple revisión terminó destapando un monstruo. Lo primero que encontraron ya era una bomba. Nada más y nada menos que 3.800 millones de dólares. Esa era la cantidad de gastos que habían escondido, que habían disfrazado para que no se vieran las pérdidas. Una cifra de por sí escandalosa. Pero siguieron cavando, y el agujero era mucho, mucho más profundo. La cifra final era de no creerse, 11.000 millones de dólares. En ese momento se convirtió en el fraude contable más grande de la historia. Ahora sí, el castillo de naipes se venía abajo. Y una vez que la noticia salió a la luz, la reacción fue inmediata y fue brutal. El fin de WorldCom llegó mucho más rápido de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Miren el gráfico. Las acciones, que habían llegado a ser el tesoro de tantos inversionistas, se fueron a pique. Cayeron en picada hasta valer centavos, prácticamente nada. En cuestión de días, el valor de toda la empresa simplemente se esfumó. Y las consecuencias, fueron devastadoras. En julio de 2002 se declaró la quiebra corporativa más grande de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Miles de empleados perdieron su trabajo, sus ahorros, todo. Los inversionistas perdieron miles de millones. El CEO, Bernard Evers, fue sentenciado a 25 años de prisión. Y la empresa como tal desapareció. Finalmente, lo que quedaba fue comprado por Verizon. Cuando uno ve toda la historia, es inevitable preguntarse, ¿de verdad tenía que acabar así? ¿No había otra salida? ¿Se pudo haber evitado este desastre? Y la respuesta, muy probablemente, es que sí. Sí se pudo haber evitado. El fraude no era la única opción sobre la mesa. Había otros caminos. Claro, caminos mucho más difíciles. Pensemos en 3 caminos que no tomaron. Primero, aceptar la realidad, entender que el mercado había cambiado y ajustar la estrategia. Segundo, fomentar la transparencia, crear una cultura en la que las advertencias de gente como Cynthia Cooper se escucharan, no se castigaran. Y tercero, y quizás lo más importante, valorar la confianza. Darse cuenta de que la confianza es lo más valioso que tiene una empresa. Engañar al mercado es un juego que solo tiene un final, y nunca es bueno. Y esa es la gran lección de todo esto, ¿no? Como dice la frase, tarde o temprano, la cuenta siempre llega. WorldCom no se cayó por un problema de tecnología ni por falta de oportunidades. Se derrumbó por decisiones humanas, por el miedo a decir fallamos y por esa obsesión de mantener viva una fantasía. Es un recordatorio brutal de que puedes ignorar la realidad por un tiempo, pero solo estás retrasando lo inevitable.